Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de su programa Más Turismo a través de la señal de TV UNSA y Radio Universidad. Los saluda William Zapana, un servidor. Vamos a continuar con esta edición, vamos a comentarles y mostrarles también algunos temas importantes y relevantes del rubro del turismo. Bueno, usted sabe que el distrito de Characato arrastra y tiene y mantiene una de las culturas más importantes, Churajón. Vamos a hablar de Churajón en este primer bloque. Efectivamente, uno de los cerros más emblemáticos de Churajón es el Cerro Barriga, que le llaman así. Tiene otros nombres, efectivamente nos va a compartir la información, un arqueólogo. Un grupo de ciudadanos arequipeños hemos visitado y hemos caminado porque para subir a este cerro es un poco difícil, claro, no están todavía, no hay un camino muy, digamos, fácil de subir, pero se llega. La recomendación siempre es ir temprano para que no golpee el sol. Así es que vamos a hablar de los vestigios de la cultura Churajón en Arequipa. Vamos luego a conversar con un representante del CITE Arequipa, que justamente forma parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y ellos capacitan a nuestros artesanos y artesanas. Hay trabajos muy importantes que se han cumplido, claro que sí. Uno de ellos es el pueblo de Cibayo, en el Valle del Colca. Por cierto, les recomendamos visitar el pueblo de Piedra, Rumillacta, ¿no? Cibayo tiene mucha cultura viva, además algunas actividades netamente compartidas con la crianza de la alpaca, los camélidos, etc. Vamos a también hablarle entonces de todo lo que se ha desarrollado gracias a CITE Arequipa. Algo muy importante que resalta el Valle del Colca es sus bordados, así es que vamos a hablar de ello en el segundo bloque. Vamos a dejarlos ahora con el vestigio. Bueno, los vestigios en un lugar muy interesante porque también por ahí se puede apreciar nuestros caminos incas, ¿no? Es muy importante el Capajñán, que cruzó también en diferentes distritos de la ciudad. Lógicamente hay que trabajar más el DDC, como la Dirección Desconcentrada de Cultura, así también como el Ministerio, los distritos y obviamente la provincia y la región. Hay cosas que hacer en equipo, es mucho mejor. Los dejamos entonces con el arqueólogo Augusto Cardona y este tema que está titulado como Vestigios de la cultura Churajón en el distrito de Characato. Augusto, ¿dónde estamos? Nos encontramos en el sector de Characato, en el sitio arqueológico de Cerro Coronado, Cerro Colorado o Cerro Gordo. Son nombres que aparecen en la toponimia local, especialmente en mapas del Instituto Geográfico Militar, diferentes fechas. Este lugar está categorizado o, digamos, protegido por el DDC, no sé si es una placa. Sí, tiene un muro que lo ha colocado el Ministerio de Cultura justamente para señalar su intangibilidad. ¿Usted ha hecho el mapeo de este lugar? Sí, nosotros hicimos en el año, 2000, posiblemente 1 o 2, hicimos el levantamiento topográfico, arquitectónico de este sitio en un 80%. La parte inferior que salía hacia el valle, justamente lo último ya no nos alcanzó el tiempo para finalizarlo, pero toda la parte más central, digamos, del sitio fue levantada en ese tiempo. ¿Qué es lo que hipótesis o hay una hipótesis real de este lugar? Bueno, este es uno de los sitios Churajón de la época tardía, que articulaba conjuntamente con otros sitios y ocupaba toda esta parte del valle, ¿no?
En esas épocas los sitios arqueológicos, las aldeas, no se concentraban en un lugar único, sino se distribuían conforme al acceso que tenían a los campos agrícolas y a las fuentes de agua. Entonces estaban salpicados, como decían los mismos españoles, estaban salpicados, dispersos en diferentes lugares, especialmente en las partes altas de los cerros. Es por eso que cuando llegan los catequizadores y llega Toledo a querer hacer las deducciones, se quejan y dicen, ¿saben qué? No podemos hacer la catequización efectiva porque los sitios donde viven son lejanos, son elevados, muchos de ellos muy difíciles para llegar, y para tener 1 o 2 catequizadores, una área muy amplia de esas era bastante complicado. Entonces era una de las razones que agarran y los catequizadores le dan a la corona, le escriben al rey, etcétera, para que agarren y se cumpla efectivamente con hacer las reducciones de indios que cumple Toledo. Bueno, los estudios no han sido, digamos, consecutivos en esta zona. ¿Se debe hacer? Se necesitan muchos más estudios, ¿no? Sería interesante culminar, por ejemplo, con el tema de los mapeos, traer tecnología nueva, por ejemplo, el LIDAR o el AIDA, como le dicen, para poder hacer vuelos de dron con tecnología de mapeo, rastreo bajo vegetación, etcétera. Hacer excavaciones que podamos comparar con análisis, pero excavaciones no solamente para sacar datos, sino para poder sacar, por ejemplo, polen o fitolitos, como se le llama, también sacar más fechados radiocarbónicos y poder afinar mucho más la ocupación, la dieta, las enfermedades, etcétera, la organización misma de lo que fue las sociedades en esta parte del territorio. En su, digamos, experiencia, la forma de las rocas que están distribuidas, ¿qué habrían sido? En este sitio, bueno, estamos en una aldea, ¿no? Entonces lo que hemos visto principalmente son terrazas, pero de uso doméstico. Entonces generalmente a veces las terrazas se iban construyendo a lo largo y se dividían luego en segmentos, y al interior de cada segmento, digamos, luego había una especie de patio, por decirlo de alguna manera, espacio espejado, y un cuarto, generalmente a veces 2, que cumplían pues todas las funciones que requería la familia, ¿no? Como les explicaba hace un rato, la mayor parte de la vida cotidiana transitaba pues haciendo tareas, ¿no? Ya sea en el campo o también no sé, produciendo tejidos o pues haciendo pastoreo, transformando materia prima, etcétera, pero muchas de esas tareas no se realizaban en las aldeas, sino se realizaban alrededor. Entonces era parte de cómo se comprendía y cómo se hacía el estilo de vida, digamos, en la época. Los churajó, ¿a qué se dedicaban? Hemos visto también en el camino trozos muy pequeños de cerámica. Sí. Bueno, los churajó principalmente han sido agricultores, ¿no? Entonces era su principal actividad económica. Ellos durante por lo menos 400 años ocuparon largamente el Valle de Arequipa, ¿no? Y fueron los que colocaron mayor cantidad de aldeas alrededor de todos los valles. La época churajón hay que entenderla como un periodo, el intermedio tardío, en el cual el incremento poblacional fue bastante grande. Entonces por eso surgen muchas aldeas distribuidas en diferentes lados. Y es probable que también durante esta época se consolide una de las expresiones culturales más de carácter más propio de Arequipa, porque esta gente de acá de Churajón sí viajaba hacia el altiplano, viajaba hacia la costa, todo, pero principalmente era gente local. Entonces, digamos, la influencia altiplánica, como lo explicaba hace un rato, se da durante la época de Tiahuanaco, ¿no? Pero la época de Tiahuanaco fue corta, posiblemente del año 800 al año 1000, máximo al año 1100, 200, 250 años, no fue más. Y luego de eso viene la que es Churajón hasta la llegada de los incas. Entonces son entre 200, 300 años y se desarrolla una cultura propia, particular, que es la Churajón y propia del valle, con gentes del lugar. Y recién en la época inca otra vez comienzan los contactos fuertes con el altiplano a través de los collas, pero por imposición administrativa inca, ¿no? Entonces, y eso es lo que generalmente a veces incurrimos en el error de pensar que Arequipa siempre ha dependido del altiplano puneño. No es así, ¿no? Siempre ha sido, por el contrario, fue un valle
bastante independiente, que recibió, digamos, migraciones que venían de arriba, porque había en la parte superior siempre el clima es más contrastante, las heladas, las sequías, etcétera. Y acá había, sí, también nos afectan las heladas, las sequías, pero acá había manantiales y habían otros ríos que surcaban el espacio, ¿no? El espacio geográfico, y que proveía mayores recursos que los que se podían encontrar en una zona más alta, aparte del clima más benigno, más cálido, que permite otro tipo, pues, de cosechas, bueno, y sustentar, pues, a una población mucho mejor, ¿no? Los Churajón también estaban ligados a la veneración, por decirlo así, a los apis, por ejemplo. Aquí tenemos. Sí, ahí tenemos el Misti. Claro, sí, sí, las montañas son fundamentales para entender parte de la cosmovisión andina, parte de la ubicación de los sitios arqueológicos están vinculados con eso, ¿no? Ya diversos cronistas hablaban que se me llama de ello, ¿no? Decían, los indios tienden a vivir en los cerros porque dicen que están más cerca de sus huacas. Ahora, ¿cómo hacemos para que de repente esto pueda ser considerado como un tema turístico? Arequipa no tiene muchos elementos arqueológicos en la ciudad, alrededores, turísticamente hablando, ¿no?, de arqueología. Necesitamos más investigación. Y con la investigación, o sea, por un lado necesitamos investigación, pero necesitamos también más compromiso especialmente de empresas particulares, etcétera, que quieran invertir en la cultura arequipeña. Todos estamos esperando que lo hagan todo el Estado. El Estado tiene muchas limitaciones para poder trabajar, y también de presupuestos, pero acá, habiendo empresas locales, etcétera, se podría comprometer a empresas que quieran invertir en hacer digamos, investigaciones en sitios arqueológicos, y también necesitamos terminar con el compromiso del Estado que pueda dar los sitios arqueológicos en los cuales se invierte en administración de privados, cosa que se pueda impulsar. Y yo pienso que eso es una manera de generar, digamos, recursos adicionales que puedan servir también para hacer parte de una cadena que atraiga, pues, otro tipo de turistas, ¿no? Arequipa no tiene un turismo arqueológico como bien lo hace Cusco y otras zonas. No tiene. Mira, Toro Muerto es escaso, ¿no? Los turistas que llegan a Toro Muerto, que es el mayor icono que tenemos en el sur, pero el sur, por lo menos en Arequipa, es escaso el turismo que lleva, sí, que son básicamente arte rupestre, ¿no? Entonces, Churajón, que es el sitio más conservado, grande, que se encuentra cercano, tampoco recibe turistas, ¿no? Tampoco recibe turistas lejos, inclusive está fuera de rutas principales que permitan acercar allí, pero antes de llevar, sabes, qué grandes grupos de turistas y todo eso, sería bueno terminar con la investigación, hacer la consolidación, generar las rutas, generar, que se llaman los circuitos, y todo ese paquete que permita el desarrollo sostenido, ¿no? Porque, pues, usted sabe, lo que ha sucedido en la montaña de 7 colores, aunque es un paisaje, es algo natural, ¿no? Un patrimonio natural también, pero las discusiones y las peleas que existen entre los pobladores y los operadores y todo ello, ¿no? No se puede gestionar el patrimonio de esa manera. Usted hablaba de Pillo, hablaba de algunos otros lugares interesantes, incluso Culebrillas. Pueden hacer una lista de elementos arqueológicos de Arequipa. Mira, son 172 sitios que tengo registrados, ¿ya? Entonces, no me voy a acordar de los 172. De los que más. Sí, pero yo te puedo decir algo, ¿no? Que, bueno, Arequipa tiene sitios arqueológicos desde los, digamos, arcaicos, que ocupan estas zonas de quebrada. Hay sitios aquí arcaicos de cazadores y recolectores que están en este tipo de quebradas, porque esta también fue una zona de guanacos, ¿ya? Y son pasos de guanacos que inclusive llegan a estos terrenos más bajos de Cerro Verde, todo ello. Entonces acá había bastante guanaco, ¿no? Y muchos de los petrolíferos que se encuentran representan guanacos. Los vemos como si fuesen llamitas, pero muchos de ellos son guanacos. Dependiendo de la quebrada, por ejemplo, aquí en Yarabamba, la quebrada Guanaqueros,
¿no? Sí, claro que sí. Entonces tienes muchos petroglifos de diferentes estilos, de diferentes épocas, inclusive hay que hacer que habían pinturas también rupestres, pero que no eran arcaicas, sino eran ya de otro periodo agrícola temprano, que es el formativo, que eran las primeras aldehuelas que hubieron aquí en esta parte de Arequipa. Y luego, bueno, tienes toda esta sucesión de sitios, ¿no? Desde los que que hablábamos de Corralones, más abajo Caigua, más abajo llegando en Vítor ya los sitios Millo, que son sitios Huari, son Jonata, que es un sitio Tiahuanaco, Casapacta, que también tenía parte de ocupación Tiahuanaco, sitios con Inca, por ejemplo Yumina, ¿no? Que era el sitio más importante de Inca para esta zona, donde habían inclusive pues, gente con orejeras, ¿no? O sea que eran gente de élite. Posiblemente también no solamente, digamos, política, sino también ideológica, ¿no? Entonces, había un manejo bastante interesante digamos, en cuanto a la ocupación. Pero una de las cosas que hay que diferenciar en Arequipa, que sí, en Arequipa no hay arquitectura monumental. O sea, no hay arquitectura inca monumental, generalmente es una arquitectura muy simple, pero hay una andenería que no la tiene ni siquiera Cusco, especialmente en la extensión y en el valor, digamos, de inversión que se ha hecho. A veces cuando te encuentras en el Valle Sagrado, yo que sé, la andenería, son sectores muy específicos, con una andenería esplendorosa, magnífica, pero aquí la encuentras extendida en muchos lugares, ¿no? Y como le decía hace un rato, muchas de esas eran justamente distribuidas para estar dedicadas al sol, al Inca, a la montaña. Sí. Su mensaje final a la población que también está interesada de repente en desarrollar algunas visitas de fin de semana como esta. Quiero cambiar el ambiente, respirar aire puro. Es muy interesante, ¿no? Es la pregunta que me haces. ¿Qué mensaje le podemos dar en general? ¿Sabes qué? La naturaleza no solo se respeta por ser verde, ¿no? Sino también cuando está seca, ¿no? Y parte de la naturaleza también es comprender estos procesos de ocupación humana, en los cuales, por ejemplo, la gente prehispánica vivía y convivía en armonía con la naturaleza. Yo no hablo de yin y yang, no hablo del bien y el mal, no hablo de lo bueno, lo malo ni lo feo, sino hablo de la cosmovisión andina. Entonces ellos entendían la tierra, el subsuelo, el aire, las montañas, el sol, la lluvia, todo como parte de lo que era el ciclo de vida. Y por eso lo respetaban y lo querían. Y sabían que cuando eso se rompía, venían las enfermedades, las calamidades. Pero también sabían que era cíclico. Que como había sequías, había lluvias. Como había enfermedad, había bienestar. Como había hambre, había cosecha, ¿no? Y es por eso es que el tiempo, en la época prehispánica, se denominaba Pachacútec. Muchas gracias. Renovación. Continuamos con el programa y ahí estaban las versiones del arqueólogo Cardona, quien nos hablaba mucho de esta cultura, los churajón. Hay mucho que conocer por parte de los locales, obviamente, y eso se hace más rico cuando uno realmente va al lugar, ¿no? El gran paisaje que tenemos desde este cerro y además vestigios que hemos encontrado, incluso cerámica, ¿no? Que caracteriza a esta cultura. Vamos a hacer una pausa porque necesitamos refrescarnos un poquito y al regresar estaremos comentando el trabajo que se ha desarrollado con el CITE Arequipa ligado a la artesanía, que nuestra ciudad de Arequipa tiene bastantes artesanas y artesanos, que por cierto, nuestro saludo desde la plataforma. Regresamos, hacemos una pausa, regresamos con este tema sobre la artesanía en la ciudad. El 18 de abril de 1835 se proclama la designación de Chiclayo como provincia y no fue fundada por antiguos conquistadores españoles. Tal honor estuvo a cargo del presidente Felipe Salaverry, el más joven que tuvo el Perú, a sus 29 años, quien expidió el decreto de creación.
se crea una provincia denominada Chiclayo, cuya capital será la ciudad de este mismo nombre, entendiendo a la riqueza de aquel distrito. Dicha provincia se compondrá de Chiclayo, Pixi, Reque, Moncefú, Etén, Saña, Pueblo Nuevo, Guadalupe, Jequetepeque, Chepén y San Pedro, distritos pertenecientes hasta el día a Lambayeque, Tocmoche, Cachén y Llama, que se desmembran de Chota y La Trinidad. Que se sepa que Cajamarca anunció Salaberry, según consta en el libro Historia de Chiclayo, siglo XVI, XVII y XVIII y XIX, del historiador Jorge Ceballos Quiñones. Pero, ¿por qué Felipe Salaberry decidió otorgarle tal merecimiento a Chiclayo? Por una promesa que le hizo a un amigo, el comerciante y prócer chiclayano José Leonardo Ortiz, con quien don Salaberry mantenía una fuerte amistad. Ortiz Salcedo siempre estuvo a cargo de la causa independentista y puso a su pueblo, Chiclayo, al servicio de dicha causa. Fue por esta razón que Salaberry del Solar fundó el 18 de abril de 1835 la ciudad de Chiclayo, con el nombre de Santa María de los Valles de Chiclayo. Según manuscritos antiguos, el vocablo Chiclayo hace honores a un personaje indígena llamado Chiclayalep, que era muy querido y apreciado por los padres franciscanos que se instalaron en la zona.